Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico, otro episodio más de cableado. El cableado es una cosa que parece que no se termina nunca, pero bueno, hay que prestarle mucha atención porque el motor se alimenta y funciona gracias a la electricidad y tiene que estar todo bien repasado. Lo vemos en unos segundos. Pues el sistema eléctrico está ya terminado, a excepción de sensores. Todo lo que es funcionamiento de aparatos está terminado, lo vamos a ver en un momento. Y cosas que he añadido, por ejemplo, es el sensor de intensidad que pasa por el cable, tanto si viene de la batería como si viene del alternador. La electricidad va a venir por este cable hacia acá y este sensor va a medirlo y te lo va a enseñar en el EFIS. He metido este cable, que es el que viene del motor, con los sensores añadidos de presión de aceite, temperatura de refrigerante y temperatura del líquido del aceite de la reductora. Los he añadido por aquí, le he puesto un corrugado adicional y a través de la pletina cuadrada que ya vimos, pasan hacia el interior de la cabina. Todos los cables del parámetros del motor ya están conectados. Presión de aceite en este regletero y de aquí faltan conectarlos al extensor de entrada y salidas o al EMS, el sistema de monitorización del motor, que serían estos que están libres aquí. Estos 4 están de reserva. También he conectado que faltaban los conectores de auricular y micrófono. Ahora mismo, si vemos en los conectores de micrófono y auriculares, el chasis exterior está en contacto con la masa del avión y eso no puede ser así. El conector de tanto de micrófono como de auricular tienen que estar totalmente aislados del motor, de la masa del avión. Y eso hay que arreglarlo pues poniendo aquí aislantes entre la arandela y el chasis, poniendo a lo mejor termorretráctil alrededor de la rosca para que no roce los bordes del agujero o alguna otra solución hasta que queden aislados. En los laterales de la cabina he abierto un pequeño agujerillo para pasar los cables de las luces de aterrizaje, las luces estroboscópicas del ala, de la punta del ala, y también un cable adicional que corre un poco aquí y se va a meter por ahí debajo, que es para situar aquí una cámara de vídeo. No tener que estar pendiente de las baterías si se gastan o no. Por el otro lado, el agujero que he hecho es más grande porque aquí tiene que pasar lo mismo, cable de las luces estroboscópicas, cable de la luz de aterrizaje, además este cable grueso para calentamiento de tubo pitot y los 2 tubos de aire de las tomas dinámicas, tanto de la pitot como la de ángulo de ataque. Está por aquí hecha la reserva, que esto tiene que ir conectado al EFIS y al anemómetro, y el de ángulo de ataque tiene que ir conectado, no sé si se ve muy bien, aquí, a través de un adaptador que trae el propio equipo de MGL. Prácticamente no falta nada. De hecho, voy a hacer ya la prueba eléctrica de todo lo que está conectado, a ver si se detecta algún fallo. Para la prueba eléctrica, por supuesto, todos los equipos electrónicos desconectados, radio desconectada, los módulos estos desconectados, la alimentación de la centralita del motor desconectada y nada más. No hay ningún equipo conectado, simplemente vamos a activar interruptores arriba y abajo y con un teste chequear que en los cables de alimentación correspondientes pues están los 12 voltios. Para hacer la prueba eléctrica estoy utilizando una fuente de 12 voltios en lugar de una batería conectada a los cables positivo y negativo de una batería.
Desde esa fuente de alimentación va a pasar por los solenoides, va a venir por aquí y provisionalmente pues he puesto positivo y negativo, que a su vez va a este bus y al bus negativo. Lo primero que vamos a comprobar es el voltímetro. Solamente hay una batería conectada, ahí se ve que es la batería 1. Y para la batería 1 vamos a ver si suena el relé. El solenoide que diga. Ahí ha sonado. Efectivamente. Pues lo dejamos puesto. Apagamos el voltímetro. Y ahora lo que tendríamos que hacer es, con el polímetro, ir comprobando cada circuito en su bornero principal. Si subo el interruptor del strobe, por ejemplo, pues aquí tienen que aparecer 12 voltios. Si subo el interruptor de las luces de navegación, aquí tienen que aparecer 12 voltios, etc. El negativo lo he conectado al multímetro, el multímetro a 20 voltios. Y con el otro terminal del multímetro, pues vamos a empezar a probar. Las luces de aterrizaje todavía no se puede porque falta el cable USB que alimenta el Arduino. Así que empezamos con strobe. Si le doy hacia arriba, aquí hay 12 voltios, correcto. Si bajo el interruptor, ya no hay 12 voltios. Lo mismo con las de posición, las de navegación. 12 voltios. 12. Y si apago, nada. Siguiente es pitot. Si lo subo, 12. Si lo bajo, 0. El siguiente es el EFIS. 12. Si lo bajo, 0. El siguiente es otra salida del EFIS, que alimenta el módulo de Wi-Fi, por ejemplo. Subido el de Avionic, subido el interruptor del EFIS, 12 voltios para Wi-Fi. Bajado, 0. Esta línea, que se activa también con el interruptor del EFIS, alimenta el módulo Wi-Fi y, por si en el futuro queremos poner un HRS, para que sea más precisa la posición que la que da el que trae el EFIS, pues se puede añadir. He dejado el cable de reserva para eso. Seguimos, el siguiente son el altímetro, la aviónica analógica, 12 voltios, interruptor abajo, 0. Siguiente la radio, 12 voltios arriba, 0 abajo. Y siguiente el transponder, que es este de aquí del extremo, 12 voltios. Y apagado, 0. Así que todos estos interruptores, a excepción de las luces de aterrizaje, que falta el cable USB para el Arduino, todos estos funcionan correctamente. Ahora vamos a comprobar que los conectores de los dos relojes, de la radio, de los módulos y del EFIS, aparecen los 12 voltios donde tienen que aparecer. Para ello voy a empezar con el EFIS. Lanzo esto para allá. Y ahora tengo que mirar la chuleta del diagrama del conector para saber qué pines eran los de alimentación. Pues poniendo un alambrillo en los conectores y fijándonos en el diagrama, este sería la alimentación del EFIS. Si tocamos aquí, allí se ven los 12 voltios. Si quito 0, el ground sería el pin 4 y 8, por ejemplo. El 8 da 0. Y aquí me he confundido porque el hilito que tiene que estar siempre alimentando al EFIS para que no pierda su batería interna, aquí como veis da 12.
y tendría que ser aquí, en el 7. Aquí me he equivocado contando, no sé por qué. Así que tengo que desmontar este conector y el hilo que viene al 4 lo tengo que poner en el 7, que va a su vez en este pin de aquí, que da 12. Los ventiladores también funcionan. El flap también funciona. El indicador encendido. No se ve muy bien porque hay mucha luz. Ahí y aquí. Y bueno, falta comprobar las bombas. Eso ya lo haré más adelante. Aquí en la parte de popa he arreglado un poquillo el cableado. Le he puesto esta regletilla pequeña, con lo que los cables quedan mejor ordenados. Y además la alimentación la he traído desde proa para que toda la alimentación pase por el fusible este de 30 amperios que separa el bus de motor con el resto de bus. Antes la tenía conectada aquí directamente a las terminales de los solenoides y ahora pues todos estos consumidores, que son el Stratux, las tomas USB y la toma de 12 voltios, se alimentan desde proa. He puesto este corrugado para que pasen por ahí los cables que vienen de aquí y ya están todos comprobados. En la parte del depósito de combustible, todos los cables de las dos bombas del sensor de nivel los he cableado a ese regletero que se ve ahí, y de ahí pues hacia proa, hacia los interruptores y el sensor de nivel. Y aquí termina este episodio dedicado al cableado. Lo que queda exclusivamente son temas de sensores del motor y lo veremos en otro episodio. Muchas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.